Buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia a este último seminario del año 2021 aquí en el Colegio de Posgraduados, Campus Veracruz. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Gerardo Valerio Alfaro, que ha colaborado mucho aquí en el campus con algunos, asesorando a algunos estudiantes con el tema que él domina y que es lo que nos va a presentar hoy. Él tiene una licenciatura en Química Industrial en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana. Su maestría también fue en las Ciencias Químicas en Química Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México y su doctorado en Ciencias Biológicas lo estudió en la Universidad Autónoma Metropolitana, el SNI nivel 1, y sus áreas de interés son bioprocesos, ciencia y tecnología de membranas y la bioingeniería. Él maneja un laboratorio de bioprocesos ahí en actualmente donde trabaja, que es el Instituto, en la unidad del Instituto Tecnológico de Veracruz, en Tecnológico Nacional de México, perdón. Entonces, tengo el gusto de aquí de dejarlos con el doctor Gerardo Valerio. Doctor, si quiere complementar algo de lo que yo mencioné, con gusto, y lo dejo para que usted haga su presentación del seminario. Sí, agradezco su presentación. Buenos días a todos. En particular al doctor Francisco Osorio, agradezco esta amable presentación y a la coordinación en general de los seminarios por participar como ponente en este último seminario. Y entonces solo empezaría, si me permiten ustedes que pueda apagar mi cámara y comienzo. Voy a compartir la presentación en este momento. Me dicen si no se llegara a ver. Bueno, antes que nada quiero dar unas palabras de justificación por el tipo de trabajo que presento. Espero que sea de su interés, que pueda responder a algunas expectativas en ello, en el campo de actividades de ustedes. Y también justificar el hecho de que tengo material de más. Entonces, algunos resultados finales no están, bueno, están incluidos, pero no me daría tiempo en esta sesión. Entonces, he solicitado a ver si se puede, de manera oficial o extraoficial, hacer una segunda parte de la misma. Esto me permitiría también acercarlos un poco más al uso de las herramientas analíticas, que fue como inicialmente se planeó esta presentación, y poder desglosar un poco más, detallar un poco más la aplicación de las metodologías analíticas. Entonces, empezaré por decirles que el objetivo de esta presentación es mostrar un enfoque muy personal en cuanto a la producción y el análisis de fragancias y aromas, mediante la cual se presentan métodos de obtención de aromas y fragancias, pero desde el punto de vista del laboratorio, sobre todo enfatizando en medios ambientalmente aceptables y en el contexto de la química verde, con temas como la biocatálisis, las biotransformaciones y eventualmente algunos resultados que hemos tenido en las biotransformaciones sin disolventes y el uso de la mecanoquímica. Y particularmente haciendo uso de las lipasas y oxidorreductasas de microorganismos y células vegetales, considerando el uso de técnicas instrumentales analíticas que iremos exponiendo durante el desarrollo. En este contexto, la química verde o tecnología sustentable, o como parte de la tecnología sustentable, considera el diseño de procesos sustentables mediante el uso de materiales que produzcan la menor toxicidad, que sean biodegradables o nos permitan evitar o incluso minimizar el uso de sustancias auxiliares como disolventes u otros reactivos. También el de ajustar los reactivos a la eficiencia atómica o estequiometría de un proceso. Usar de preferencia materiales renovables o reciclables, como puede ser la biomasa dentro de un proceso. Evitar la inclusión de algunas etapas
si se realizara una síntesis química, como el uso de los grupos protectores que prolongarían la ruta sintética y irían en detrimento de la eficiencia de la obtención del producto. También el evitar la emisión de residuos y si estos se emiten, pues que sean biodegradables. Y también de alguna manera disminuir la energía requerida para los procesos, utilizando sobre todo procesos catalíticos y en particular los de la biocatálisis. Bueno, los aromas y las fragancias sintéticos y naturales tienen una gran cantidad de aplicaciones en química farmacéutica, en alimentos, en perfumería fina, en detergentes, jabones y otras aplicaciones más. También muestran actividad, por ejemplo, antifúngica, son repelentes, atrayentes de insectos, y esto nos permite manipularlos en agricultura. En el caso presente, me referiré un poco más a las fragancias en el ámbito de la perfumería o bien de los alimentos. Cabe decir que ya en 1921, al respecto de los perfumes, se desarrolló una fragancia sintética muy conocida, base de el perfume Chanel número 5, cuyo principio activo era 2-metil-1-decanal, y ahí indicado en la diapositiva, y que ya incluía un centro quiral, un aspecto que va a ser muy importante de subrayar en el desarrollo de la plática. También se han desarrollado muchas otras fragancias sintéticas para de alguna manera complementar lo que se tiene de las naturales y por algunas razones que también daré más adelante, sobre todo las quirales, como pueden ser mefranal y sus derivados en su forma racémica o bien en sus formas enantioméricas, que aportan un perfil aromático diferente cada uno. En el caso de los alimentos, y prácticamente observamos en los aromas y fragancias todos los grupos funcionales conocidos en la química, y entre ellos tenemos a los compuestos azufrados, alcoholes, aldehídos, ésteres, sobre todo los de peso molecular pequeño y que tengan una presión alta, una presión de vapor alta o puntos de ebullición bajos, y otros como los etales, heterociclos como las piracinas y otros más derivados de furano, tiofeno, pirrol, y hasta incluso compuestos fenólicos como la vainillina y otros más que siguen rutas biosintéticas similares. En el caso de los alimentos en el caso de los aromas y fragancias de perfumes y flores, por ejemplo, contienen cientos de compuestos individuales, pero ¿cómo podemos discriminarlos sensorialmente? Cuando inhalamos una mezcla muy compleja, aproximadamente de 350 de los 1000 receptores conocidos, interaccionan con las células a nivel de receptores proteicos en el sentido del olfato. Solamente se activan las que tienen receptores proteicos específicos para cada uno de los productos químicos que va a contener el aroma. Teniendo en cuenta que todas las células sensoriales tienen las mismas proteínas receptoras en el bulbo olfatorio, todas envían a sus neuronas procesos axonales a un mismo grupo esférico de estas células llamado glomérulo, esto en el bulbo olfatorio, produciendo así una activación constante. El resultado va a ser un patrón reproducible pero complejo de activación glomerular, a partir del cual es posible diferenciar un aroma de rosa a uno de el aceite esencial, por ejemplo, de la naranja. La diferenciación ocurre si los aromas o fragancias son isómeros de configuración o quirales también, y a través de una serie de reacciones enzimáticas se transmiten impulsos nerviosos al cerebro, donde se lleva a cabo la sensación fina de la fragancia, aún en cantidades mínimas de concentración. Pero cómo el aroma se relaciona con el sentido del gusto es un poco hablar del aroma de café que se desprende al tomarlo, de la comida cuando la ingerimos, y la fragancia nos va a inferir solamente el olor, mientras que el aroma va también asociado al sabor y el olor.
Esto se refiere a la percepción de sustancias volátiles fragantes, mientras que el aroma hace posible la percepción de los compuestos volátiles. Estos se van a desprender solamente durante la masticación y se difunde en la mucosa del paladar y la faringe a través de la vía retronasal. Al hablar de configuración, debemos referirnos a la importancia de la quiralidad en estos compuestos considerados aromas y fragancias, ya que los sistemas vivos estamos constituidos por sustancias quirales como proteínas, ácidos nucleicos, polisacáridos. Esta está relacionada, es decir, la quiralidad, a las funciones biológicas de los seres vivos, con los cuales se va a tener diferentes respuestas a uno u otro ejercidas por un par enantiomérico determinado. Esta discriminación solo se logra con sustancias que igualmente son quirales, como las proteínas, incluyendo la de los receptores sensoriales y las enzimas que funcionan en el organismo. Es por eso como este ejemplo del 2-3-octanol tiene diferentes funciones sensoriales según su configuración absoluta. Muchas sustancias químicas de origen natural se encuentran presentes en la naturaleza como un isómero quiral específico, y cada enantiómero puede tener propiedades de aroma y fragancia distintos. Algunos ejemplos de aromas que son enantioméricos son los monoterpenos, carbona y limoneno, entre otros, que además de sus características sensoriales tienen diferentes límites mínimos de detección o umbrales. En el caso del limoneno, este monoterpeno, el enantiómero S le confiere al limón su olor y aroma característico como constituyente principal, mientras que el enantiómero R es el responsable principal del aroma característico de la naranja. En el otro caso, la S-carbona está presente en las semillas del comino y le da su fragancia y aroma característico, así en el albácar también, y el enantiómero R es el responsable del aroma de la hierbabuena. Los aromas se pueden agrupar, de acuerdo con los expertos, en familias olfativas. Por ejemplo, una de ellas incluye la floral, amaderada, la frutal, cítricos, especiada y herbal. Y muchos aromas y fragancias, incluso quirales, pueden tener contribuciones a estos y otras más de las familias olfativas. Como se puede ver aquí, un par enantiomérico de un compuesto quiral como la notcatona o la alfa-betivona tienen una contribución de cada uno de sus estereoisómeros para estas familias o por estas familias, aunque cualitativamente sean similares, pero no en proporción cuantitativa. En este caso, el papel de la quiralidad en la percepción del aroma ha tomado un interés muy recientemente y se conocen más o menos 300 pares enantioméricos naturales y muchos más que se están desarrollando de manera sintética y que van a presentar aromas con intensidades características que pueden ser distintas o o de plano diferentes. Dentro de los productos sintéticos se han desarrollado fragancias especiales para marcas comerciales específicas de perfumes como Givaudan y por ejemplo tenemos aquí el fenoxanol. También tenemos el mefranal, que es un aldehído derivado por oxidación del primero. También tenemos el citralis nitrilo, que tenemos ahí, es obtenido a partir de la oxima, sintéticamente hablando, del aldehído mefranal y su conversión por eliminación en el compuesto que tenemos indicado. Todo esto se puede realizar también por biocatálisis o biotransformaciones, y que es para lo que yo requería una segunda sesión en caso de ser posible. De manera general, los aromas y las fragancias se producen mediante varias técnicas, como por ejemplo la extracción de plantas, como la maceración o mediante el prensado.
mediante síntesis química a través de reacciones de formación de enlaces carbono y la transformación de los grupos funcionales involucrados, como pueden ser a través de reacciones de oxidación, reducción, sustitución y de eliminación principalmente. Sin embargo, la síntesis química tradicional tiende a producir una mezcla racémica de dos enantiómeros cuando existe la posibilidad de tener un centro quiral, es decir, va a contener los dos enantiómeros en una llamada mezcla racémica, ¿sí? Y que cada uno pues puede tener una percepción aromática o fragancia diferente, lo cual puede afectar la calidad de los productos finales, como puede ser un perfume. Dentro de las inconveniencias de las síntesis químicas también está la de que las rutas sintéticas son generalmente largas, a veces no son lo estereoespecíficas que se quisiera o los costos para llevarla a cabo serían elevados. Lo mismo para la separación de las mezclas enantioméricas, que no es un asunto fácil, y esto pues de alguna manera justifica el uso de las tecnologías o biotecnologías alternativas. Los aromas y las fragancias también se pueden producir a través de procesos justamente biotecnológicos, como puede ser mediante cultivos microbianos, cultivo de tejidos vegetales, y actualmente y a partir de los 80s empiezan a aparecer lo que son los temas de la biocatálisis y las biotransformaciones. Esto es particularmente el uso de enzimas del tipo de las hidrolasas en solventes orgánicos, que resulta ser una química verde o tecnología sustentable, la cual va a tener efectos ambientales positivos. La biocatálisis y las biotransformaciones las podemos definir como las reacciones químicas consideradas tecnologías verdes que son catalizadas por enzimas o sistemas enzimáticos provenientes de células de microorganismos, levaduras y otros seres, así como animales superiores, y que van a exhibir altos niveles de especificidad y quimio, regio y estereoselectividad, que tienen como característica además la de poder funcionar en condiciones relativamente suaves al ambiente. Esto es presión, temperatura y pHs cercanos a la neutralidad. Bueno, la presión al ambiente y la temperatura también ambiental. De acuerdo con la Unión Internacional de Bioquímica, la biocatálisis y las biotransformaciones se pueden clasificar en estos grupos, seis grupos: las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, las isomerasas y las ligasas. Estos mismos grupos son los principales grupos de enzimas de acuerdo con la Unión Internacional de Bioquímica. Tienen como característica la de funcionar también en condiciones ambientalmente aceptables, efectuando reacciones en tiempos cortos y sobre todo que abaten el estado de transición de las reacciones que catalizan. Esto va a tener un impacto ambiental mínimo y las enzimas además o los biocatalizadores son biodegradables. En particular, las enzimas más usuales son las oxidorreductasas y las hidrolasas, y dentro de este último grupo, las lipasas. De las oxidorreductasas, la más común es la levadura de Saccharomyces cerevisiae o levadura de panificación, que su costo es muy barato y por lo tanto es utilizada en muchos laboratorios y ya incluso a nivel industrial. Y dentro de las lipasas, pues cabe mencionar a las lipasas comerciales. Hay varias de ellas, una que en particular ha resultado ser muy importante, es una lipasa extraída de la levadura cándida antártica y comercializada como Novocime 435. La característica potencial o la característica principal o el valor agregado potencial es que las enzimas van a ejercer, como dije, quimio, regio y estereoselectividad, siendo capaz además de discriminar a un par de no solo de grupos funcionales con reactividad similar, sino sitios del grupo funcional
que tienen la reactividad en común, es decir, es regioespecífica, son regioespecíficas e incluso son capaces de diferenciar un par enantiomérico, es decir, enantioespecíficas, por tener un sitio activo quiral o asimétrico. Por cierto que el término quiral significa asimetría. Esta es la diapositiva que indica tales características de estereoselectividad. Vemos el ensamble de el sustrato con la enzima de los dos enantiómeros. Uno va a acomodar tridimensionalmente en el sitio activo de la enzima de una manera más efectiva por interacciones no enlazantes, y el otro enantiómero pues le va a dificultar, y por lo tanto la reacción del primero es mucho más rápida por varios órdenes de magnitud. Se justifica entonces el uso de la biocatálisis y las biotransformaciones para la obtención de aromas y fragancias quirales, debido a que la demanda de los aromas y las fragancias supera la disponibilidad a partir de sus fuentes naturales. La corta vida de anaquel que muchos de ellos tienen, el hecho de que se encuentran como muchos otros productos naturales en baja concentración, la extracción puede implicar también un costo elevado para la obtención de los compuestos puros, por lo que en particular en la obtención de nuevos saborizantes y de alto valor añadido y alta pureza enantiomérica, da lugar a la posibilidad de innovar nuevos productos y nuevos procesos. Las enzimas se usan industrialmente desde hace mucho tiempo en la manufactura y modificación de productos como los alimenticios. Se aceptan en la producción de lácteos, de derivados lácteos, de detergentes, biodiesel, cosméticos, y además tienen un alto potencial en biocatálisis, donde se usan para la hidrólisis y la resolución y síntesis de diferentes tipos de productos químicos, además de saborizantes y aromas, fármacos, agroquímicos y los productos de especialidades químicas. Respecto del modo como actúan las lipasas, en general y en particular la que nos ocupa, en un medio acuoso, la función principal del agua, aparte de ser un solvente, es hidrolizar los triglicéridos de una grasa o un aceite a través de la formación de un complejo acilenzima. Este complejo es atacado por una molécula de agua como nucleófilo, pasando a través de un intermediario tetraédrico, el cual es expulsado de la enzima, digamos, expulsa la enzima que produce el ácido graso y a la misma enzima. Y de ahí tenemos un segundo intermedio tetraédrico, el cual expulsa ya definitivamente la enzima, el ácido graso, para obtener un diglicérido. El diglicérido va a seguir una secuencia mecanística similar a la primera etapa de la hidrólisis para convertirlo en un monoglicérido. Este vuelve a su vez a ser sustrato para la enzima mediante el mismo mecanismo, se va a convertir en glicerol y al final tenemos ácidos grasos como productos finales de la reacción. Si el agua que aquí funge como medio de la reacción es reemplazado por un disolvente orgánico, entonces podemos tener un mecanismo similar donde el nucleófilo pues no va a hacer el agua porque no se va a encontrar presente. Podemos incorporar diferentes reactivos químicos considerados nucleofílicos que en ausencia del agua van a producir reacciones interesantes, como la esterificación, la aminólisis, la oximólisis y la perhidrólisis. Hay otras, como la tiotransesterificación, la monólisis, la hidracinólisis y la síntesis de péptidos. Las que están indicadas justamente son algunas que hemos realizado en el laboratorio.
Para ello es muy importante mencionar que las lipasas exhiben características propias, como son una estructura terciaria que expone el sitio catalítico para el sustrato lipídico en el medio acuoso, pero es decir, donde hay una interfase lipídica acuosa. Pero en un disolvente orgánico no se requiere esto, lo cual le da ventajas para vencer esta barrera energética, esta barrera más bien de transferencia de masa. Ello va a conducir principalmente a reacciones de síntesis siempre y cuando las enzimas muestren estabilidad en los solventes y una termoestabilidad a la temperatura, porque también se ha demostrado que son termoestables en disolventes orgánicos, en los cuales es posible que puedan conservar su conformación preferida, que es la que muestra la actividad catalítica, y poderse recuperar del resto del medio de la reacción por una simple filtración, ya que son insolubles en solventes orgánicos, más aún si se les encuentra inmovilizadas. Esas reacciones no se podían llevar a cabo en un medio acuoso. Una lipasa muy útil es la lipasa de Cándida antártica en su fracción B. Hay otras fracciones, esta es la más importante, y pertenece al grupo de las hidrolasas y está constituida por una cadena peptídica de 317 aminoácidos y un peso de 33 kilodaltones. Como dije, se obtiene de la levadura del mismo nombre. En este caso, la tríada catalítica del sitio activo de la misma corresponde a una asparagina en la posición 187, un resto de histidina en la posición 224 y uno de serina nucleofílica en la posición 105 de la secuencia proteínica. De esta manera es posible llevar a cabo procesos de esterificación, tiotransesterificación, si el nucleófilo es un alcohol y, como mencioné anteriormente, otras reacciones similares. Algunas de estas reacciones pues ocurren también a través, bueno, más bien las reacciones estas ocurren a través del complejo acil-enzima, donde podemos utilizar los diferentes nucleófilos y hago énfasis aquí a la síntesis de ésteres de oxima cuando el nucleófilo es una oxima para llevar a cabo la reacción de oximólisis que tenemos a la izquierda de la pantalla y además se puede llevar a cabo un proceso no catalizado si la temperatura del proceso para la oximólisis es ligeramente mayor, se aumenta la temperatura, se produce una eliminación que incluso para hacer la conversión química requiere más altas temperaturas. El mecanismo de la reacción de oximólisis de la lipasa cándida antártica en un disolvente orgánico indica primero el ataque nucleofílico de la serina al agente acilante, que en este caso es acetato de vinilo. Se forma un complejo acil-enzima primero de proximidad con el sustrato y se lleva a cabo un ataque nucleofílico del OH de la serina asistida por reacciones ácido-base del anillo de imidazol y la asparagina que conducen a la formación del intermedio tetraédrico que mostramos ahí, el primero. La carga negativa es estabilizada por una hendidura oxianiónica de parte de la proteína, que es muy importante para llevar a cabo la biocatálisis. Luego es expulsado el resto alcohólico del alcohol utilizado como sustrato, del éster utilizado como sustrato, para formar el complejo acil-enzima 2, el cual es atacado ahora por un nucleófilo que está indicado ahí, es la oxima en este caso de vainillina, para formar un nuevo intermediario tetraédrico. Este evoluciona de la misma manera que el primero para conducir al éster de oxima y liberar
la enzima libre. La biosíntesis de ésteres de cadena pequeña volátiles, responsables del aroma y del sabor de frutos como plátano, uva, fresa, piña, pera y otros más, así como butirato de etilo, isovalerato de etilo y caproato de etilo que se han encontrado en cultivos de Pseudomonas fragi en leche y quesos diferentes. Ya ha sido estudiado y ocurre a través de hidrolasas encontradas en dichos materiales. Han sido estudiadas desde el primer tercio del siglo pasado y actualmente se encuentran ya publicados muchos trabajos de esterificaciones y reacciones relacionadas de una amplia gama de sustratos, lo cual da lugar a una variedad de aplicaciones por muchas lipasas y esterasas. En el laboratorio nosotros hemos probado la síntesis enzimática de diferentes ésteres de ácidos y alcoholes pequeños mediante la catálisis enzimática. Primeramente se hizo un tamizaje de enzimas donde se realizó la síntesis de butirato de butilo. Las mayores conversiones se lograron con la lipasa de Cándida antártica, por lo que de entre las varias lipasas comerciales, incluso aquí solamente se indican las principales, las que dieron mejores rendimientos, hubo otras que no funcionaron. Entonces nosotros decidimos trabajar con la lipasa de Cándida antártica. Decidimos también probar la síntesis de ésteres del N-butanol, de un alcohol, teniendo por efecto el uso de diferentes ácidos. Entonces se hizo un screening de ácidos. Las mayores conversiones se lograron con los ácidos alifáticos, como pueden ver. En este caso, el ácido tílico, que es un compuesto geométricamente rígido, no dio lugar a la biotransformación, tal vez por la rigidez misma al tratar de ser incorporado al sitio activo correspondiente de la enzima. Posteriormente probamos el efecto del ácido, pero de los mismos ácidos, pero ahora con el alcohol llamado geraniol, un aroma y fragancia per se. Se observó de nuevo la dificultad para esterificar al ácido tílico y ahora al ácido fenilacético, siendo de nuevo la más eficiente la lipasa de Cándida antártica, dando buenos rendimientos, sobre todo con ácidos alifáticos pequeños, lineales y ramificados. Como parte del trabajo, nosotros probamos la esterificación del ácido butírico con diferentes tipos de alcoholes, tanto lineales como ramificados, y de esa manera observar el efecto del alcohol. En este caso, los rendimientos fueron altos, demostrándose lo que ya se había encontrado en la literatura respecto a que en el sitio activo el hueco hidrofóbico que asienta el alcohol es más grande que el que asienta al resto ácido, permitiendo la introducción de una gran variedad de alcoholes. No así en la hendidura responsable de acomodar el ácido. Esto da lugar a una mayor especificidad hacia los ácidos de cadena alifática. También pudo demostrarse que el ácido acético más pequeño, aunque también da buenos rendimientos y manejado en concentraciones convenientes, puede aumentarse. Se ha comprobado que junto con otros sustratos, más bien otras sustancias, como medios de reacción, por ejemplo, el metanol, el etanol, que son polares, inhiben la actividad de la lipasa en detrimento de la eficiencia catalítica de la misma. Dejaría para una segunda parte el continuar con más ejemplos de aplicaciones de las lipasas, no sin dejar antes la parte que hemos trabajado en el tiempo, digamos, como parte de la evolución de nuestros trabajos, a la Saccharomyces cerevisiae o la levadura de panificación, para lo cual pues vamos a ver las biotransformaciones de este microorganismo. Esta levadura muestra una amplia utilidad
en cuanto a sus aplicaciones principalmente, ya que es disponible y económica. Su vida útil puede extenderse mediante inmovilización o mediante recultivación o mediante su cultivo. Generalmente utiliza un medio acuoso con pocos nutrientes, acaso glucosa o sacarosa como fuentes de carbono, y se puede usar no solo ya en agua, sino también en disolventes orgánicos. Se ha reportado que se puede utilizar siempre y cuando tengamos un aporte mínimo de agua necesario para su activación. De acuerdo con esto, no requiere nutrientes complejos. Su cultivo, como dije, es fácil de realizar, ya que no se requieren conocimientos muy profundos de microbiología y lo puede hacer hasta incluso un químico. Esto es para el manejo de su crecimiento y su uso en la biotransformación. Otra ventaja que la diferencia de otros tipos de enzimas, otras oxidorreductasas, es que la levadura de panificación no requiere el uso de cofactores externos. Ellas mismas se encargan de proveerlos. Encuentran además una amplia gama de aplicación en la reducción de diferentes grupos carbonilo, de una gran gama de compuestos o sustratos de naturaleza orgánica, como los que se indican en la figura, algunos incluso sintéticos, como los esteroides. Dentro de las desventajas se tiene la baja solubilidad de muchos sustratos en esos medios, en el agua, perdón. Los orígenes de las levaduras pueden ser muy diferentes, además de que se tiene un complejo enzimático que puede producir otras reacciones en los sustratos en los que se quiera hacer uso como una etapa en una bioreducción. Como es el caso de muchas otras enzimas, la principal ventaja es del uso de las oxidorreductasas de Saccharomyces cerevisiae, en este caso, es que exhiben altos niveles de selectividad quimio, regio y estéreo nuevamente, como puede observarse en el ejemplo mostrado, donde es quimioselectiva por cuanto a los grupos carbonilo de la parte superior derecha del sustrato esteroidal. Es regioselectiva porque ataca uno de los dos grupos carbonilo, el de la función éster que está en medio, y estereoselectiva porque es capaz de producir un estereoisómero solamente con una configuración absoluta determinada. Esto valió el que se publicara en una revista de la Sociedad Química Americana en el año de 1997, la primera biotransformación a nivel industrial, donde claramente, bueno, pues además de ser una levadura, tuvo que optimizar su eficiencia ya para llevarla a cabo a niveles industriales. En el esquema siguiente se muestra el grupo carbonilo planar de un alfa oxoéster, que son sustratos de nuestro interés, en el cual tenemos que la cara planar del grupo carbonilo considera un grupo L a la derecha del esquema, mientras un grupo pequeño S a la izquierda. Existen varios mecanismos de transferencia de hidruro por el cofactor NADPH o NADH, según sea su fuente. En el caso de la levadura es NADH. Y la entrega del mismo, es una reacción de transferencia de hidruro, ocurre por la cara RE del grupo carbonilo, es decir, siguiendo la ruta E3. En este caso, la introducción del hidrógeno por esa cara deja el oxígeno hacia la parte de atrás. Si esta regla se aplica sistemáticamente para cuando tenemos grupos suficientemente contrastantes en tamaño, grande, pequeño, la configuración del alcohol resultante es S, y a esta se le conoce como la regla de Prelog, predicha por un
químico, especialista en estereoquímica, y que publicó en la revista Pure and Applied Chemistry en el año ya de 1964. En esta primera aplicación se probó la bioreducción de alfa-oxoésteres por las reductasas, no solo de levaduras de panificación cultivada y no cultivada, sino también se hizo un screening de jugos, que en un momento determinado estaba trabajando la doctora Guadalupe Aguilar, supongo que la conoce bien, y que con un estudiante de maestría, profesor de la Universidad Veracruzana también, probamos los jugos de manzana, de caña de azúcar y de manzana. Se seleccionaron muchas cepas aisladas de estas fuentes de microorganismos. Solo tenemos aquí en la tabla algunas que se seleccionaron por su eficiencia en la oxidorreducción. Se usó un tamizaje de las mejores, y las principales se compararon también con la Saccharomyces cerevisiae cultivada y la no cultivada, que sabríamos que sí darían buenos resultados. En general, los rendimientos fueron del 85 a 87% de los productos aislados, muy parecidos en cada uno de los sustratos utilizados, que fueron el piruvato de etilo 1A, la cetopantolactona 1B y el benzoil formiato de etilo 1C. Todos ellos sustratos importantes, es decir, de aplicación industrial. Para determinar el exceso enantiomérico es decir, la producción de un enantiómero en preferencia al otro de cada uno de los productos obtenidos y aislados, tuvimos la medición de la actividad óptica del lactato de etilo, pantolactona y mandelato de etilo con un polarímetro comercial de la marca Perkin-Elmer. Los resultados son indicados en la tercera columna como alfa experimental. Vemos también los valores son muy parecidos en sí, y comparados con los de la literatura, son relativamente altos. Es decir, prácticamente hubo una conversión completa en un solo enantiómero. Tenemos en la cuarta columna el exceso enantiomérico medido por polarimetría, que relaciona la cantidad formada o más bien en este caso, la desviación de la luz observada en el polarímetro sobre la reportada en la literatura multiplicado por 100, y vemos que en varios de los, en el sustrato 2A, que sería, en el producto 2A, que sería el lactato de etilo, hubo una alta enantioselectividad, superior al 99 en 3 de las cepas, y en Saccharomyces cerevisiae cultivada, que es la que se encuentra como BYNC, y 97% en un jugo de manzana denominado M1, pero los excesos enantioméricos son altos. En cambio, para el sustrato 1B, que sería la cetopantolactona y cuyo producto es el 2B, se obtuvo una muy baja actividad óptica encontrada dentro del margen de error experimental. Entonces, en este caso, los excesos enantioméricos medidos con ese margen experimental, que por cierto, todas las determinaciones son promedios de 3 en cada uno de los experimentos, fueron los que se indican ahí sin la indicación de la media, de los rangos de error. De nueva cuenta, con el producto mandelato de metilo se obtuvo una alta enantioselectividad, aunque la configuración fue contraria. Fue la R, la configuración absoluta R. Entonces podemos observar que mediante la polarimetría podemos medir el exceso de un enantiómero con respecto al otro, y además con el signo establecer la configuración absoluta siempre y cuando tengamos la posibilidad de tener el estándar o el dato en la literatura.
Posteriormente, habremos de mostrar también datos de enantioselectividad por cromatografía de gas. En este otro trabajo, nosotros probamos la reducción de alfa-oxoésteres, pero quitamos el disolvente, es decir, el agua, en un trabajo previo reportado por un investigador australiano que luego patentó una aplicación de la Saccharomyces y se retiró de la investigación, se puede decir. En este caso, estos cetoésteres, varios ya no son los considerados en el primer trabajo, pero sí algunos son ésteres, cetoésteres volátiles y también con aroma y fragancia característicos, de los cuales pues no tenemos en este momento la referencia de cuál sería su aroma importante. En este caso vemos que la conversión fue completa, detectada seguida por cromatografía en placa fina en los cetoésteres alifáticos y salvo los aromáticos, que tenemos el 4-fenilcetobutirato de etilo y el mandelato el benzoilformiato de etilo y cetopantolactona, los últimos tres. Tuvimos también la reducción, aunque en el caso del sustrato más grande, los rendimientos las conversiones fueron más bajas. Los rendimientos, aquí acusamos lo que sucede normalmente con la purificación de estos compuestos a partir de caldos de biotransformación, son bajos, como pueden ustedes observar en la tabla en la última columna de la tabla. Las condiciones son aquí, vean, se utilizaban 2 milimoles del oxoéster, 10 gramos de levadura y 0.8 mililitros por cada gramo de levadura, lo que implica apenas una cantidad de agua suficiente para activar la enzima, como se puede ver en ese matraz. Este trabajo está complementado con otros resultados y otros sustratos. Y aquí muestro yo la configuración obtenida para los sustratos. Vemos que la mayoría dan la regla antiprelog y solo uno de ellos, el 4-fenil 2-hidroxibutirato de etilo, un producto importante como intermedio en la industria farmacéutica, nos dio la configuración S. Los excesos enantioméricos fueron aparentemente altos, salvo en el 2-hidroxicaproato, que tiene un 51% de exceso enantiomérico, y en la pantolactona, que es la materia prima para la producción de ácido pantoténico, que produjo un exceso enantiomérico del 82%. Si recuerdan, en medio acuoso no había actividad óptica, lo que indicaba que no hubo ninguna enantioselectividad del proceso. Aquí logramos lograr cierta enantioselectividad. Las condiciones modificaron el resultado. En cuanto al análisis estructural de los sustratos por espectroscopía infrarroja, aquí me hubiera gustado discutir un poquito más acerca de cómo funciona esta técnica. Tenemos el espectro de infrarrojo de tres de los sustratos utilizados, el piruvato de etilo, la cetopantolactona y el etilbenzoilformiato. Vemos que la zona de absorción de grupos carbonilo va a sufrir cambios en el sustrato, dado que hay dos grupos carbonilo, y se va a observar la aparición del grupo que sufrió la conversión de ceto a alcohol. En este caso es el OH en el lactato de etilo, el OH en la pantolactona y el OH en el mandelato de etilo, lo cual infiere que obtuvimos el cambio deseado. En cuanto a la cromatografía de gases, espectrometría de masas realizada sobre estos sustratos, es una técnica adicional que usualmente utilizamos como herramienta analítica, aparte de la cromatografía en placa fina y aparte de
la polarimetría y la espectrofotometría infrarroja para corroborar los resultados de estas técnicas. El piruvato de etilo tiene un ion molecular de 116 unidades de masa, que en el caso de su espectro de masas es el ion molecular de masa 116, se puede observar ahí. Hay otros picos, que son el pico base, en este caso no vemos el pico base, y otros iones hijo de la fragmentación que sufre en el equipo el compuesto, pero esto nos sirve para caracterizar el sustrato y compararlo con el producto. El producto es lactato de etilo, cuyo peso molecular es 118, aunque observamos ahí un 118 acompañado del 119 indicado por el equipo. Pareciera que el equipo nos está acusando de que no es 118 el ion molecular. Ocurre que algunos hidroxiésteres alifáticos sufren protonación en el momento en el que se separan en el analizador cuadrupolar del espectrómetro de masas, y lo hemos observado consistentemente con otro tipo de compuestos. En el segundo sustrato, la acetopantolactona, aquí nos muestra el cromatograma donde podemos ver el pico cromatográfico para la acetopantolactona, el de la izquierda, prácticamente puro. Vemos una presencia de un pico a la izquierda, es solvente. En el caso del producto vemos dos picos. Esto significa que si nos colocamos en los dos picos, el patrón de fragmentación de los picos es idéntico, porque quiere decir que se trata del mismo compuesto, salvo que son quirales y son separados por una columna quiral. En este caso es una beta-ciclodextrina, compuesta por unidades de glucosa cíclica. Estas unidades son de 7 anillos de glucosa que forman un cilindro y que actúan como medio de la separación de los enantiómeros. El espectro de masas del sustrato muestra el ion molecular 128 y el del producto, en una ampliación del mismo, muestra 130. Como verán en estos casos, el detectar por espectrometría de masas un aumento de 2 unidades de masa atómica en el espectro del producto infiere que estamos llevando a cabo una introducción de 2 átomos de hidrógeno. Es decir, está indicándonos que efectivamente ocurrió la biorreducción. Esto lo vamos a corroborar con el sustrato, el tercer sustrato analizado aquí, que sería el benzoilformiato de etilo, cuyo espectro de masas es el que se muestra con un ion molecular de 178 y el del producto es 180, como también lo podemos observar en el espectro de masas abajo, corroborando la reducción. No sé si está en tiempo, doctor Osorio, podría... Doctor, ya son casi las 2, no sé cuánto tiempo le falte. Bueno, podría dejarlo aquí, porque como decía yo antes, me excedí en la preparación de material para atender posibles preguntas y no distraerlos de sus actividades. Bueno, por mi parte es todo por el momento y quedo abierto a sus preguntas. Gracias, doctor Gerardo. Bueno, yo invitaría a los participantes que escucharon su plática, que si tienen preguntas, comentarios, pueden hacerlos en el chat. Está abierto. Hasta el momento no ha habido pregunta. Yo puse las ligas para la asistencia y espero sus comentarios. Generalmente ellos empiezan a hacer comentarios poco a poco, se van animando, doctor. Sí, Así ha con pasado mucho gusto. en otros seminarios. También yo veo que esto, como lo hemos trabajado en algunos momentos, tiene una amplia aplicación, ¿no? Si nosotros lo vemos desde ese punto de vista en el área que el campus se desenvuelve, y puede ser de mucha utilidad, que es lo que nosotros trabajamos a veces en el área de los agroecosistemas. Sí, así es. Sobre todo con cuestiones puede ser incluso para el control, manejo de insectos,
Así es. Podemos manejar muchas cosas de ese tipo. Sí tiene mucha aplicabilidad en nuestro campo realmente. Pasa que no, Sí, muchas veces no los trabajamos nosotros porque nos enfocamos a otros aspectos, pero sí es bastante útil en ese sentido, ¿no? sí, así es. Y esto solo visto para el campo de los aromas y fragancias que regularmente encontraríamos en los aceites esenciales o en los aromas y fragancias traídos de flores, vegetales, frutos y diferentes especies, ¿no? Pero también caben otros productos en otros campos de la tecnología, la biotecnología, en cuanto a lo que se refiere al campo, ¿verdad? Y otras aplicaciones más. Es así, doctor Gerardo. Bueno, no se han animado a escribir ninguna pregunta o a hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, yo creo que daremos por terminado el seminario de hoy. Yo invitaría, si gusta, el doctor Catalino Jorge a comentar algo, porque es el último seminario de este cuatrimestre y del año por nosotros como coordinadores. Así no, yo puedo hacer ya el cierre. Doctor Catalino Jorge. Bueno, están haciendo una pregunta, doctor, no sé, Gerardo, ¿quiere que se la lea? Sí, cómo no. Que quiere preguntar que para extraer el aroma de las orquídeas, ¿cuál cree que sería el mejor método? Muy buena pregunta porque no es mi campo de especialidad el extraer fragancias o aromas volátiles, pero creo que inicialmente se podría pensar en un prensado o en un prensado de las flores, o bien, aunque no conozco, pero sé que ocurre la extracción con parafinas, las cuales retienen los volátiles para evitar que se pierdan durante su manejo y que puede ser una manera también de extraerlos. Sí, no me he dedicado a esa parte, sí es muy interesante. Eh, Creo que es un reto incluso, pero creo yo que va por estas dos rutas de obtención. Muchas gracias, doctor Gerardo. Bueno, entonces, le agradezco mucho su presentación. Fue muy importante ver todo este mundo como usted le menciona, de los aromas y su utilidad y nuestro trabajo que podemos hacer. Veía que el doctor Jorge Catalino quería comentar algo, como que encendió su No, micrófono. nada más Jorge. agradecerle su participación al doctor. Muchas gracias. Y Sí, doctor Catalino, por mucho supuesto, gusto. Quedo de ustedes para cualquier otra participación y reitero el agradecimiento a ustedes. y al doctor Francisco también. Gracias, Francisco. Gracias, Jorge. Bueno, a nombre del doctor Catalino Jorge López Collado y el mío propio, les agradezco su presencia en los seminarios de este año. Para el próximo año, bueno, se programarán otros seminarios por parte de los responsables. Les agradezco por su participación en todo este ciclo y nos vemos el próximo año en los otros seminarios. Gracias a todos. Gracias, doctor Gerardo. Hasta Buen luego, día. buenas tardes a todos. Sí, gracias, Francisco, por todo el apoyo. No, a ti, Y Jorge. a los asistentes también. Gracias. Buen día. Sí, no me acordaba Buena que es el tarde. último seminario. Sí, esa es la razón que te había dicho que si querías mencionar algo. Sí, no, sí, medio te escuché, perdón, es que estaba aquí haciendo No hay problema, otras cosas. Jorge. Yo entiendo el Sí, punto, no gracias. te preocupes. Sí, Buen gracias. día. Buen día. Bueno, gracias a todos. Buenas tardes.